Ahora vamos a invitar a la doctora Carolina Rincón, contadora pública de la Universidad Los Libertadores. Tiene máster en finanzas con especialidad en dirección financiera, diplomado en normas internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, diplomado en auditoría y revisoría fiscal en la Cámara de Comercio de Bogotá, con 10 años de experiencia en el área de contabilidad, auditoría interna, externa y revisoría fiscal. Facilidad para el manejo de todo lo relacionado con cierres contables, liquidación de nóminas, inventarios, carteras, proveedores, impuestos, activos fijos, obligaciones financieras, realización de informes a supersociedades, entre otros. Damos la bienvenida entonces a la doctora Carolina Rincón. Listo, muy buenos días para todos, un gusto poder participar, así sea de manera virtual con ustedes. Digamos que para los temas que yo voy a tratar son temas que ya pues tenemos entendido, todos conocemos porque pues hemos tratado estos temas a través del tiempo. Sin embargo, quisimos pues traerlos a colación porque son temas que a veces pasamos por encima y no tenemos presente la normatividad que aplica. Entonces, estos dos temas son los requisitos que se necesitan para las reuniones de asamblea y el contenido del informe de gestión. Pasemos, por favor. Requisitos para la asamblea. ¿Qué se necesita para nuestra asamblea? Esto aplica al artículo 446 del Código de Comercio, en donde nos da todos los ítems que nosotros necesitamos tener en el momento en que vamos a hacer nuestras asambleas. Uno de ellos es que la junta directiva y el representante legal deben tener listo un balance del periodo con los siguientes puntos. Entonces, primero, debemos tener un detalle completo de toda la cuenta de pérdidas y ganancias. Este es estado de resultado integral. Y aquí el artículo 446 nos menciona que debemos poner el detalle de lo que son depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de intangibles. Debemos tener también un proyecto de distribuciones de utilidades repartibles y en este punto debemos descontar el pago del impuesto de renta. Aquí también es importante, y nos pasó un caso en una de las asambleas, que no teníamos listo la distribución de utilidades y pues en el momento en que se llegó la orden del día de presentarlo, no teníamos esa distribución. Entonces, este punto miren que está específico en el artículo 446 para que por favor lo tengamos listo a las empresas que aplique, por supuesto. No, porfa, devuélvete. Listo. El número 3 es el informe de la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera de la entidad, que debe contener los siguientes puntos. Estos puntos son vitales para que presentemos a la asamblea. Siguiente, por favor. ¿Qué puntos son? Un detalle de todos los salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones y en general todos los pagos en dinero que hayamos hecho a los directivos de la sociedad. Aquí también se entiende que son todos esos pagos que hemos efectuado a vinculados económicos, que a veces simplemente ponemos los gastos en general, pero no asociamos qué parte es para vinculados económicos o para gerentes, subgerentes y todos los cargos directivos. Por supuesto que esta información pues se pone en las notas, no con los nombres de los terceros, pero sí es importante que mencionemos los pagos que les estamos haciendo a ellos, de manera general. El siguiente punto es las transferencias en dinero y demás bienes a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse. En el caso es donaciones, entonces debemos especificar si tuvimos donaciones o si hicimos donaciones en dinero o en especie, si fue en efectivo o en cheque, qué tipo de donación hicimos y recordemos que al cierre del periodo debemos tener los certificados de esas donaciones. Los gastos de propaganda, relaciones públicas discriminados unos de otros, entonces toda la relación del gasto que tengamos tanto gastos administrativos como de ventas respecto a publicidad. Los dineros u otros bienes que tenga la sociedad o posea en el exterior y obligaciones
también en el extranjero, porque aquí pues digamos que a veces no revelamos qué tipo de bienes tenemos y es importante mencionarlo, si es un activo en el exterior, en qué país, qué tipo de activo. Y las inversiones discriminadas también, ya sean nacionales o del exterior. En el tipo de inversiones es si son en bonos, si son en acciones, si nos generan algún rendimiento. ¿Listo? El cuarto punto que nos menciona el 446 es el informe de gestión, que vamos a tratar ahorita en detalle, porque el informe de gestión, miren esta frasecita que menciona la diapositiva, y es suministrado por el representante legal. Entonces ténganla presente porque a veces confundimos esta tarea y se la asociamos a los contadores, pero el artículo específicamente dice que es el representante legal quien nos debe entregar el informe de gestión. Y el último punto, el dictamen del revisor fiscal. Siguiente, por favor. Listo. Aquí queremos mencionarles el artículo 181 y el 422 del Código de Comercio. Queremos recordarlo porque en estos artículos menciona que las reuniones a la asamblea se deben realizar por lo menos una vez al año, ¿cierto? O en las fechas señaladas que tengamos en nuestros estatutos. Cuando no lo mencionan los estatutos, pues tenemos entendido aquí en Colombia que las asambleas se realizan dentro de los 3 primeros meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, que aquí en Colombia sería 31 de marzo del 2022 en este caso. Entonces es invitarlos de pronto también a que no lleguemos a ese último día, sino que tengamos nuestra información para realizar la asamblea con anticipación. Y quisimos ponerles un ejemplo de la orden del día para las asambleas, porque aquí siempre pues encontramos dos inconsistencias, que no sé si alcanzan a ver, que las señalamos en rojo, que es el numeral 8 y el numeral 9, porque en estas órdenes del día a veces pasamos poner estos dos puntos, uno sobre el que ya les mencioné, que es la distribución de utilidades, que no lo ponemos en la orden del día o lo ponemos en la orden del día y no lo tenemos listo, entonces hay que validar muy bien esa información. Y el punto 9, que es la elección del revisor fiscal. Nos pasó un tema con un cliente que cuando fueron a hacer una actualización en la Cámara de Comercio de su capital, les pidieron el acta de asamblea de aprobación de esos estados financieros en su momento y no tenían ese numeral de elección del revisor fiscal. ¿Qué pasó? Pues que la Cámara de Comercio les devolvió toda la documentación y se tuvo que hacer una nueva acta ratificando la elección del revisor fiscal. Entonces miren que este punto es bastante importante y a veces en las asambleas o en las órdenes del día lo pasamos por alto. Siguiente, por favor. Bueno, viene el segundo tema, que es el informe de gestión. Como les mencionaba anteriormente, el informe de gestión lo debe realizar el representante legal y está regulado por el artículo 47 de la ley 222. ¿Por qué lo debe realizar el representante legal? Si bien es cierto que los contadores ayudamos a suministrar la mayoría de la información económica, el representante legal nos debe exponer toda la evolución del negocio, situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad, como lo menciona el artículo 47. Esto quiere decir que debe mencionarnos cómo estuvieron las ventas, los gastos, cómo fue la situación, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cómo le afectó a su negocio, y en temas jurídicos si hay procesos a favor o en contra de la sociedad y cómo han venido avanzando esos procesos. Un segundo punto es que debe incluir también el informe de gestión los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. Entonces, este punto es relevante porque aquí trata sobre los hechos subsecuentes o ocurridos después del periodo. Y aquí vamos a ponernos en una línea del tiempo, 31 de diciembre de 2021 y la fecha en que ustedes determinen hacer su emisión y aprobación de estados financieros,
Pongamos un ejemplo, 15 de marzo de 2022. ¿Qué pasa con estos hechos subsecuentes? Puede haber hechos subsecuentes que tengan ajustes como otros que no los tengan. Nos vamos a enfocar en los que tienen ajustes y vamos a hablar de 3 temas específicos. El tema de inventarios, el tema de cartera y el tema de procesos jurídicos. En el tema de inventarios, si yo tengo un producto al 31 de diciembre del 2021 que tiene un costo de 1.000 pesos, ¿sí? Y yo tengo la fecha establecida de mi emisión de estados financieros el 15 de marzo, resulta que antes de esa fecha yo lo vendí por 800 pesos, significa que lo estoy vendiendo por debajo del costo que tenía reconocido al 31 de diciembre del 2021, ¿cierto? Entonces, esos hechos subsecuentes que pasaron con ese producto, significa que yo voy a tener la oportunidad de devolverme al 31 de diciembre y reconocer un deterioro por ese producto que vendí por debajo del costo. Es por eso que ustedes han visto en nuestras solicitudes de información y que les hemos recalcado que para las compañías que manejan inventario específicamente, nos regalen el cálculo del BNR, valor neto realizable, para compararlo con el costo y determinar qué productos tienen deterioro. Vámonos al segundo caso, el tema de cartera. Resulta que al 31 de diciembre del 2021 yo tengo un tercero que me ha venido pagando normalmente o a veces un poco demorado. No consideré que debería tener deterioro porque pues ha venido haciendo abonos, pero antes de mi emisión de mis estados financieros, 15 de marzo de 2022, se declaró en estado de liquidación. Entonces, ¿qué pasa allí? Que yo me tengo que devolver al 31 de diciembre y también calcular un deterioro por ese tercero que entró en liquidación, ¿cierto? Porque eso ya es un hecho que ocurrió antes de la emisión y debo reconocerlo, revelarlo o hacer el ajuste correspondiente. Vámonos al tercer caso, que es el caso de los procesos jurídicos. Hemos visto en varias ocasiones que las compañías vienen trayendo procesos, ya sea a favor o en contra de la entidad, y que a 31 de diciembre, por eso también en nuestras solicitudes de información para las visitas de cierre, estamos requiriendo el informe de abogados actualizado, ¿sí? Para saber qué procesos a favor o en contra tiene la entidad y poder determinar si hay una posible provisión sobre esos casos. Entonces, si a 31 de diciembre yo tengo procesos a favor o en contra y durante el 1 de enero al 15 de marzo del 2022 que voy a cerrar mis estados financieros sale un fallo, pues debo mirar qué efectos tiene ese fallo para saber si reconozco o no una provisión y me devuelvo a hacer ese ajuste en mis estados financieros 2021. Esos son como los 3 casos más importantes que trata este numeral de acontecimientos después del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si yo el 15 de marzo del 2022 ya tengo mis estados financieros, incluso hice mi asamblea, ya los aprobé, y pasan estos ajustes que les estoy mencionando, ¿sí? Inventarios, cartera o un fallo, y esos son posteriores al 15 de marzo, yo tengo que validar qué tan importantes son esos ajustes y si son materiales, yo ahí ya no puedo devolverme porque la asamblea ya me aprobó mis estados financieros. Entonces yo tengo que determinar qué tan importante es ese ajuste y si realmente es material, porque en ese caso tendría que hacer una reexpresión, ¿sí? Y mirar esa materialidad para ver si reexpreso o no, que son temas que más adelante nos va a comentar nuestro director de auditoría. El siguiente dice la evolución previsible de la sociedad. Pues eso es algo que el representante legal nos tiene que comentar de cómo fue la evolución en el 2021 del informe de gestión y de todas las transacciones que hizo con la compañía. Las operaciones relacionadas con socios y administradores, que ya les mencioné anteriormente, que es detallar todo el tema de vinculados económicos. Y otro tema que trae el artículo 47 y que ese lo adicionó la ley 603 del 2001,
que es que debo especificar en el informe de gestión el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Listo? Entonces, miremos que esos son puntos específicos que sí lo menciona el artículo 47 de la ley 222, que debo cumplir dentro del informe de gestión. Ahora, siguiente por favor. Hay otros temas que nosotros pues queremos sugerirles para que se incluyan dentro del informe de gestión, que aunque no los menciona la ley, sí nos parecen bastante importantes. ¿Cuáles son esos temas? Esos son los que mostramos aquí en la siguiente diapositiva para las compañías que apliquen. El primero, ¿cuál es? Pues es dar cumplimiento a la circular 100.005 de la Superintendencia de Sociedades, que esta circular trata todo el tema del sistema de autocontrol y gestión del riesgo, ¿sí? Todo lo que es lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, pues para todas las empresas que dan cumplimiento con esa circular, se recomienda que se incluya en el informe de gestión, que están dando cumplimiento y que muestren, ¿no?, cómo ha sido la manera que han hecho cumplimiento a esa circular. Otro tema, y que pues debería estar dentro del artículo 47, pero que siempre lo solicitamos, es que efectivamente confirmen que han cumplido con el pago de parafiscales y seguridad social durante todo el año. Obviamente pues este es un tema que en varias compañías nosotros venimos certificando y revisando mes a mes, pero que al final del año el representante legal debe informar que está cumpliendo con ese tema al día. El análisis de negocio en marcha. Este punto, como ya lo explicó el doctor Camilo, el cual es vital, si recomendamos ponerlo en el informe de gestión con el análisis de sus indicadores, mencionando a la asamblea de pronto si hay algún indicador que no cumple la compañía con las características y por tanto se puede llegar a una hipótesis de negocio en marcha. ¿Listo? Entonces, importante que ese tema sí lo mencionemos en el informe de gestión. Otro tema es dar cumplimiento a la ley 1676 de agosto del 2013, que aquí pues se deja constancia a la compañía que está cumpliendo con la libre circulación de las facturas, ya sean emitidas por vendedores o proveedores. Y el último tema, que también pues como saben son temas recientes, es que se comunique en el informe de gestión a la asamblea cómo hemos venido cumpliendo con el tema de facturación electrónica y nómina electrónica. Facturación electrónica, yo creo que ya pues el 100% de los clientes que tenemos deberán estar cumpliendo con esta normativa y por eso hemos hecho énfasis en el 2021 y un seguimiento sobre ese cumplimiento. Y nómina electrónica, que entendemos algunos, pero pues ya los más pequeñitos que tienen empleados entre 1 y 10 empleados, ahorita salió un decreto para postergar, una resolución para postergar la fecha de presentación, pero que sabemos que son muy pocos. Entonces es en el informe de gestión mencionar cómo han venido cumpliendo con ese proceso de nómina electrónica, si ya reportaron, si han tenido alguna dificultad, que entendemos algunos han tenido dificultades, y mencionarlo dentro de su informe de gestión. ¿Listo? Creo que esos son los dos temas que quería tratar. Muchas gracias.